espacio geográfico que hoy ocupa Tepeaca estuvo habitado desde la época prehispánica bajo el nombre de Tepeyacac, un topónimo náhuatl que se traduce como en la punta o principio de los cerros. Originalmente la región albergó asentamientos de poblaciones con filiación otomangue, principalmente popolacas y mixtecos. Sin embargo, a mediados del siglo XV la zona fue conquistada por la Triple Alianza. La llegada de las huestes españolas en septiembre de 1520 tras la retirada de las fuerzas hispanas de la capital mexica, cuando Hernán Cortés identificó la urgencia de asegurar un bastión intermedio entre la Villa Rica de la Veracruz y el altiplano central, el control de Tepeyaca garantizaba el abastecimiento militar y la subordinación de los pueblos aliados a Tenochtitlán. Como medida de consolidación política y militar, Cortés fundó en este emplazamiento la Villa de Segura de la Frontera, constituyendo formalmente el segundo ayuntamiento español establecido en el territorio novohispano. Consolidando el territorio colonial, la corona española y las órdenes mendicantes implementaron la política de reducción o congregación de indios, que además de facilitar la recaudación fiscal y la asignación de mano de obra para el sistema de repartimiento, también operó como un mecanismo de desarticulación cosmológica al desarraigar a los nativos de sus referentes geográficos sagrados. Se facilitó la imposición de un nuevo orden conceptual cristiano, ubicando al complejo conventual como el nuevo centro ordenador del espacio social. La administración espiritual fue encomendada a la Orden de los Frailes Menores Franciscanos, quienes fundaron el establecimiento formal de Tepeaca hacia el año de 1530. Si bien las primeras fases constructivas y de habitación monástica se desarrollaron a mediados del siglo XVI, las obras de la gran nave del templo y el claustro se concluyeron de manera formal hacia 1593. El exconvento fue proyectado bajo la tipología de iglesia-fortaleza. Ante la inestabilidad de la frontera colonial y el riesgo persistente de insurrecciones locales, el edificio fue concebido como un refugio seguro para la población europea. Sus muros de gran espesor, la elevación de sus paramentos, la escasez de vanos en las secciones inferiores y el remate perimetral con almenas demuestran una lógica de ingeniería militar adaptada a la defensa física del espacio. Paralelamente, el complejo funcionaba como una máquina de conversión ideológica y aculturación visual. Era el núcleo de concentración para el bautismo masivo, la catequesis y la erradicación de las antiguas prácticas religiosas mesoamericanas, centralizando el control de la memoria colectiva regional. El templo responde a la tipología de la planta basílica de nave única con testero plano. Esta configuración espacial carece de naves laterales o crucero original. La escala monumental del edificio se despliega a lo largo de un eje longitudinal que dirige la atención visual directamente hacia el presbiterio. Los muros portantes, caracterizados por un espesor masivo que supera el 1,5 metros, están construidos con una mampostería local y argamasa de cal y canto. Estos parámetros actúan como el soporte de una serie de bóvedas de nervadura de estilo gótico tardío, que techan el interior, cuyas intersecciones y claves de bóveda distribuyen las cargas hacia el exterior mediante contrafuertes robustos, estabilizando la estructura frente a la actividad sísmica de la región. El exterior del edificio materializa la hibridación formal entre la arquitectura defensiva medieval y los primeros brotes del Renacimiento europeo. Los contrafuertes macizos, que son elementos prismáticos adosados a los muros laterales que sobresalen volumétricamente, diseñados para absorber los empujes horizontales de las bóvedas interiores. La parte superior de los muros está rematada por una hilera perimetral de almenas o merlones. La portada principal al poniente presenta un diseño de transición plateresca, donde el arco de medio punto de acceso está enmarcado por alfices y motivos heráldicos de la orden franciscana, combinando molduras de cantería fina con elementos ornamentales isabelinos. Adosado al flanco sur se localiza el claustro, el núcleo de la vida comunitaria y contemplativa de los religiosos. Este espacio se estructura en 2 niveles bien diferenciados, el claustro bajo, definido por arcadas de medio punto y descansadas sobre pilares masivos de sección cuadrada y poligonal, y el claustro alto, que presenta una arquitectura más esbelta destinada a los espacios privados o celdas de los frailes. La arquitectura es un palimpsesto donde se superponen las necesidades estructurales y las modas estéticas de los siglos subsecuentes. Rompiendo con la austeridad constructiva del siglo XVI, la portada lateral norte fue intervenida en el último tercio del siglo XVIII. Se integró una portada de retablo exenta que destaca por el uso de columnas salomónicas de fuste helicoidal, decoradas con relieves de follaje y motivos fitomorfos, exóticos tallados en argamasa y cantería. Hacia la sección del ábside se erige una monumental cúpula de media naranja con linternilla revestida exteriormente con un acabado rojizo. El hecho de que la portada norte se encuentre actualmente tapiada y convertida en un muro ciego fue el resultado de una convergencia entre las necesidades de ingeniería colonial y los cambios en la administración religiosa del espacio. Puntos monacales de la orden, el acceso lateral norte tradicionalmente se conoce como la puerta de Pornicíncula. Esta puerta se abría formal y ritualmente de manera exclusiva entre el 1 y el 2 de agosto de cada año. Cruzar este umbral específico permitía a los fieles y a las primeras décadas a la población indígena en proceso de aculturación obtener la indulgencia plenaria total concedida originalmente a Francisco de Asís. Durante el resto del año la puerta permanecía firmemente cerrada, lo que acentuaba ante la comunidad su carácter de espacio sagrado de excepción.
La iglesia de nave única de los siglos XVI son estructuras vulnerables a los empujes laterales y a los asentamientos diferenciales del terreno, especialmente en regiones de alta actividad sísmica como el estado de Puebla. El muro norte resentía de manera directa los movimientos telúricos. Los alarifes de la época colonial determinaron que la apertura del vano de la puerta debilitaba la continuidad del paramento. Para devolverle rigidez mecánica al muro y evitar un colapso masivo, se optó por tapiar el acceso con mampostería sólida, transformando la antigua puerta en una extensión ciega del propio sistema de contrafuertes del templo. Este cambio estructural estuvo respaldado por un fenómeno socio-religioso. En el siglo XVII el convento fue secularizado. Con esta transición, las devociones e indulgencias exclusivas de la orden mendicante perdieron su centralidad institucional. El núcleo teológico y devocional del complejo está determinado por su advocación fundacional a San Francisco de Asís. La elección de la Orden de los Frailes Menores fue un proyecto de trasplantación mística del Nuevo Mundo. La figura de San Francisco, caracterizada por la imitatio Christi, la imitación de la vida de Cristo, el ascetismo extremo y la recepción de los estigmas, fue utilizada por los primeros evangelizadores como un espejo pedagógico para la población indígena. Los frailes presentaban la pobreza evangélica del santo como un valor supremo, buscando generar una identificación empática con los nativos locales, quienes habían sido despojados de sus estructuras jerárquicas y materiales prehispánicas. Con la secularización del convento en el año de 1540, el universo devocional de Tepeaca sufrió una reconfiguración estructural. El control de las almas pasó de los frailes mendicantes al clero diocesano, lo que significó el declive de la mística franciscana estricta y el auge del sistema de cofradías y hermandades barrocas. Estas corporaciones socio-religiosas, organizadas por gremios económicos o sectores étnicos, introdujeron nuevas advocaciones secundarias como la Virgen del Carmen, el Santo Entierro o las Ánimas del Purgatorio. Las cofradías funcionaron como mecanismo de amortiguación social y de prestigio. El sistema devocional no estuvo exento de las fracturas políticas del siglo XX. Un testimonio material de gran relevancia son los impactos de bala que aún son visibles en los relieves de los santos y los parámetros de sus portadas. Estos daños se infligieron durante los periodos de la Revolución Mexicana y la subsecuente Guerra Cristera. Durante estos conflictos armados, el exconvento fue despojado intermitentemente de su función litúrgica para ser utilizado como cuartel militar, fortín y punto de observación para las fuerzas gubernamentales y revolucionarias. El acto de disparar directamente contra las imágenes de los santos constituye un ejercicio de iconoclasia política y profanación ritual. Para las tropas de filiación jacobina o constitucionalista, atentar físicamente contra los símbolos religiosos en el espacio público era una agresión simbólica dirigida a desmantelar la autoridad moral e ideológica de la Iglesia Católica sobre la población. El combatiente secularizaba la piedra, demostrando de forma pragmática que las divinidades no poseían una protección mágica sobre el edificio ni sobre la comunidad. En el pórtico interior, la inscripción en latino-castellano "Yo soy la puerta", extraída del Evangelio de Juan 10:9, funciona como un operador simbólico central del acceso. Retomando a Turner, la puerta del templo es un espacio liminal. Este umbral marca la separación ontológica entre dos estados de realidad: el exterior profano, asociado al caos, el desorden civil, y en el siglo XVI a la gentilidad indígena, y el interior sagrado, el espacio del orden divino, el sacramento y la salvación eterna. Al cruzar físicamente bajo esta inscripción, el cuerpo del creyente experimenta una transformación ritual, purificándose simbólicamente para poder ingresar al espacio de la divinidad. La misma portada interior devela un uso profuso de la pintura mural polícroma como arquitectura fingida. En las primeras décadas de la Nueva España, ante la escasez de canteros europeos y la urgencia de sacralizar los espacios, los frailes recurrieron a pintores indígenas para simular moldura, relieves volumétricos y texturas pétreas mediante pigmentos minerales y vegetales, como el óxido de hierro y el azul maya. Este recurso, enmarcado dentro del concepto de arte tequitqui, posee una profunda carga de dominación y traducción pedagógica. En las jambas del arco se observa la representación de un tronco helicoidal del cual brotan hojas y protuberancias que simulan nodos orgánicos. Para la cosmología mesoamericana, la ceiba o el árbol cósmico funcionaba como el axis mundi, que conectaba el inframundo con el cielo. La asimilación de este motivo por parte de los tecuilos permitía a los neófitos interpretar las columnas del templo cristiano como los nuevos pilares que sostenían el orden del cosmos. En el parámetro exterior adosado a la jamba se encuentra el cordón franciscano pintado. Este elemento, caracterizado por sus nudos rituales, delimita perimetralmente el vano del acceso. Simboliza de manera directa los votos de la orden de los frailes menores: pobreza, castidad y obediencia. El cordón actúa como una cerca sagrada. Todo lo que se encuentra contenido dentro de sus nudos pertenece formalmente a la jurisdicción mística de la regla de San Francisco y queda protegido de las fuerzas demoníacas exteriores. Y las perlas isabelinas, dispuestas en hileras verticales e inferiores, evocan el estilo gótico tardío de la época de los reyes católicos. Simbólicamente, las perlas representan la pureza dogmática y simultáneamente el patrocinio y la soberanía de la corona española sobre las tierras conquistadas. Dentro de la nave del templo, los pequeños orificios o aperturas circulares distribuidos estratégicamente en las bóvedas superiores del techo
conocidos técnicamente en la arquitectura colonial como lumidictus, lumbreras o girasoles, eran dispositivos ópticos diseñados para captar y canalizar la luz solar en momentos específicos del año. Los pueblos prehispánicos poseían una tradición milenaria de observación celeste mediante cámaras de luz cenital. Los frailes, conscientes de esta matriz cultural, integraron el conocimiento astronómico nativo en el diseño de las bóvedas cristianas. Estos tubos de luz estaban alineados astronómicamente para que en las fechas litúrgicas fundamentales como el solsticio de verano, los equinoccios o el 4 de octubre, el único rayo de luz solar intensa penetrara la penumbra de la nave al mediodía verdadero. Este haz de luz funcionaba como un proyector cósmico, constituyendo una hierofanía. El cosmos mismo, a través del sol, validaba el orden del ritual cristiano dentro del templo, fusionando el calendario cósmico de los indígenas con el santoral de la iglesia. Bíblicamente, en Ezequiel 9:4, y dentro de la mística franciscana, la tau representa el último signo del alfabeto hebreo, adoptado por San Francisco como su rúbrica personal y como el sello de la redención y la humildad universal. Es la cruz simplificada del estandarte de los desposeídos. La tau de color terracota y blanco se superpone directamente sobre un diseño de rayos solares concéntricos amarillos y negros. Esta composición gráfica representa una traducción o equivalencia cosmológica. En el universo náhuatl el sol era un principio vitalizador, el dador de vida y la entidad que exigía el sostenimiento del orden cósmico. Al plasmar el símbolo preeminente de la orden franciscana en el centro de un sol radial en el suelo del templo, se genera un mensaje de asimilación cultural. Cristo y el camino franciscano se revelan ante la población nativa como el nuevo sol, de la justicia y de la luz verdadera, absorbiendo la antigua potencia cósmica solar mesoamericana para legitimar el nuevo orden teológico novohispano. En el remate superior de la portada barroca norte del programa iconográfico culmina con una triada escultórica de alto relieve. El centro es un nicho de medio punto donde se erige la figura de San Francisco de Asís mostrando los estigmas en sus manos, flanqueado por dos imponentes ángeles en movimiento heráldico. El ángel de la derecha despliega una larga filacteria o rollo de pergamino ondulante. Si bien en el arte europeo medieval y barroco este elemento representa la transcripción del Evangelio o un decreto divino, en el contexto novohispano sufre una apropiación semántica. La forma sinuosa del pergamino evoca de manera directa la vírgula del habla o del canto, de la tradición pictográfica mesoamericana. Para las comunidades indígenas este relieve era la representación material de la palabra sagrada, en plena emanación. Es el soplo divino y la elocuencia de la predicación franciscana que da vida a la doctrina. En perfecta simetría, el ángel opuesto sostiene firmemente una cruz alta o cruz de la pasión. Este atributo iconográfico es indispensable para comprender el fenómeno de la estigmatización. La cruz, además de representar el instrumento del sacrificio de Cristo, alude directamente a la visión mística del serafín alado que se le apareció a San Francisco en el monte Albernia, momento en el cual las heridas del crucificado se proyectaron como rayos de luz para imprimirse en el cuerpo del santo. La coexistencia de ambos mensajeros celestiales delimita los dos pilares de la expresión evangélica en Tepeaca, la palabra y la pasión. Al colocar a San Francisco en el centro de estas dos fuerzas, la portada de retablo se presenta ante la plaza pública como un espejo del Alter Christus, el segundo Cristo. Para el transeúnte colonial el mensaje pétreo era contundente. La orden franciscana poseía tanto la autoridad de la escultura divina como el sello físico del pacto de redención, consolidando visualmente la hegemonía espiritual sobre el territorio.